Yo fui el jefe del DICRIN en Dajabón. ¿Sabes la propuesta que me hizo ese hijo de ese capitán? Él era un delincuente, él era un atracador. Me dice, Willy, alquílanos el revólver tuyo los fines de semana, tú no vas a tener que hacer nada, nosotros vamos a meter mano y cuando vengamos el lunes te vamos a dar lo tuyo y te devolvemos tu revólver. Es una propuesta indecorosa y eso me iba a hacer cómplice a mí. Yo me tiré a ese destacamento y yo encontré más de 30 presos en el destacamento, pero era que esos presos condenados era lo que financiaban todo lo que necesitaba el cuartel. El que está en la escena es el de tez oscura. Entonces la gente, Colombia, y tú no se lo puedes impedir, han empezado a postear fotografías y lo quisieron vincular con la escena. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal Al Tanto TV, se suscriben, comparten y comentan este contenido. Este programa se llama Al Tanto con Colombia y precisamente le ponemos al tanto de lo que ocurre dentro de la Policía Nacional, dentro del DICRIN, de manos de una persona con experiencia que ha formado parte de estos escuadrones de investigaciones especiales. El general William Reyes está aquí con nosotros. Bienvenido. A tu orden, para ti y tu audiencia. Lamentando todo lo que está pasando en la República Dominicana. Así es, la gente me decía, bueno, hace tiempo que el general William no va por allá. Aquí estamos retomando nuestra serie de ex policías y lo que ha sucedido en los últimos días en la República Dominicana con el caso de Darling Mercado en Herrera, pero vamos a repasar con el general William lo que pasó con la pareja de pastores en San Cristóbal, lo que pasó con Leslie Rosado, la arquitecta que termina muerta, involucrado también un miembro de la policía, pero lo que pasó en Naco con David de los Santos en un destacamento policial. Así que vamos a hacer especialmente con énfasis en lo que acaba de pasar, qué es lo que pasa dentro de la policía, qué órdenes le dan los superiores cuando van a Barrios Calientes a patrullar los agentes, cuál es la preparación de los agentes, y por eso tenemos al general con nosotros. En el caso de San Cristóbal, recordemos qué falló en el protocolo para que terminara con la vida de los dos pastores. Que pudimos validar de lo que pasó en San Cristóbal, Colombia, con la muerte, ese asesinato a tiros de esa pareja de esposos pastores, por el que el sobreviviente, que fue Dios que pudo permitir para que ese ciudadano quedase con vida, porque si no la policía hubiese armado un muñeco y esto hubiese terminado como lo que se le dice en acciones legales. Hablemos del famoso muñeco que arma la policía. Lo que hablamos de intercambio de disparos. ¿Qué es eso del muñeco que se arma? Mira, lo que pasa es que no es un secreto para nadie. En muchas escenas son contaminadas porque la Policía Nacional la altera para tratar de hacer una justificación de las tareas que están desplegando. Para taparse. Te pongo un ejemplo y vuelvo otra vez a San Cristóbal. ¿Qué pasó en la Barranquita en el caso de los 5 muertos, donde murió también un peluquero? Esa escena fue contaminada a todos los niveles. Tú recuerdas que me trajiste aquí, se produjo un contenido en ese momento y analizamos la posición de las armas, qué se quiso decir. En un momento determinado no se sabe quién impartió las instrucciones. Dice la policía que hubo un intercambio de disparos, se demostró que no. Se demostró que ellos perseguían a 2 personas y resultan 5 o 6 personas muertas. O sea, eso es contaminar una escena. En el caso de los pastores en San Cristóbal no fue posible porque el sobreviviente es quien entonces valida lo que realmente sucedió. Lo primero es un fallo del despliegue de los miembros de la Policía Nacional en ese escenario. Porque siendo Eduardo Sánchez González, el primer director general de Luis Abinader, al frente de la policía, dice que lo que justificó la instalación de ese operativo era que minutos antes la Policía Nacional había recibido la información de que en un vehículo con características similares, unos fascinerosos que habían despojado a unos ciudadanos de una pasola, se estaban desplegando en un vehículo con esas características. O sea, eso es desproporcional con lo que tiene que ver el uso racional de la fuerza, porque si tú estás persiguiendo a unos delincuentes que lo que sustrajeron fue una pasola, o sea, ¿cómo tú vas a desplegar un operativo de esa manera? Los detiene a ellos, pero no tampoco te percata quién está. Pero si no fue una pasola, ¿qué justificaba esa escena de guerra? Como quiera, es un mal uso del protocolo. Te pregunto, general, ¿qué pudo haber? Porque no creo que sea una pasola.
es que entonces lo pusieron a él a quedar mal, entonces, a quien era el director general de la Policía Nacional, porque tú tienes que medir el impacto y el alcance de lo que tú vas a decir, cómo tú vas a justificar eso. Fíjate que el presidente de la República, sin manejar el tema, se pronuncia y habla duro y da en el tope de una mesa donde está sentado. Esto es insostenible. Pero ¿qué pasa? ¿A quién quería ocultar la Policía Nacional? Y no querían sustraer de la escena al coronel Mariñez, que era el coronel de la Policía de San Cristóbal. Por el clamor social es que se puede vincular al coronel Mariñez, y hoy es un condenado con relación a ese caso. Pero a todas luces a Mariñez se quiso proteger diciendo que estaba de permiso, que no estaba dentro de su área de jurisdicción, dentro de su espacio geográfico, que se encontraba en Bonao, donde el director regional. Una serie de informaciones muy vagas, porque no se justificaba el despliegue de todos esos recursos si tú lo que andas persiguiendo es a una gente que se sustrajo una pasola momentos antes. ¿Qué falló en ese protocolo, general? No, es que tú tienes que validar, no importa quién tú estés buscando. Porque lo primero es, ¿cuál es el pilar principal de la seguridad? Es la prevención. Tú tienes que saber a quién tú estás enfrentando. O sea, es solamente ese único carro que te dieron. Tú validaste que el número de placa del carro que a ti te dieron era ese. Tú validaste cuántas personas iban dentro de ese vehículo. Y yo le pregunto, suponiendo que fue una pasola que se robaron y que ahí van los ladrones en ese carro, ¿cuál debió ser el protocolo? Supóngase que confirmaron la placa también. ¿Cuál debió ser el protocolo? Que en ningún caso debió ser caerle a tiro. Mira, se despliegan los miembros, se te dé el alto. Se te dé el alto al que viene conduciendo el vehículo. Se despliega casi siempre. Se despliega un miembro o dos del lado donde viene el conductor. El primer miembro está encañonando a quien está posiblemente manejando el vehículo. El segundo miembro está protegiendo la retaguardia de ese miembro que está enfrentando la acción. Asimismo, tú lo desplegas de ambos lados del vehículo y en la retaguardia. Es como una especie de anillo para que esos primeros miembros te enfrenten quienes vienen ocupando el vehículo. Pero entonces tú tienes otro anillo que viene a proteger la espalda de esos policías que están realizando esas labores de seguridad ciudadana. Uno de ellos, que no es de lo que está encañonando, tiene que acercarse. Fíjate cómo que eso funciona. Saludos, buenas noches. Por favor, baja el cristal. Ese acciona, pero ese no puede tener sus manos ocupadas. Porque si se va entonces a reaccionar como ellos reaccionaron, pues entonces tú no haces esa labor. Pues tú tienes que identificar quién viene dentro de ese vehículo. Si ellos hubiesen hecho eso, eso no sucede. Pasamos de San Cristóbal a Boca Chica. ¿Cómo se explica que un agente entrenado terminara involucrado en la muerte de la arquitecta Leslie Rosado? Mira, lo que pasa es que el crimen organizado nunca para de trabajar. El crimen organizado siempre está detrás de lo suyo y busca miembros de la Policía Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas, para que de una manera u otra se involucren en eso. Te voy a poner un ejemplo viviente mío. Yo, siendo raso, trabajé en la farmacia del Hospital Dermatológico. Yo trabajaba en la farmacia. Mi función allí era organizar todas las personas que iban. Tú sabes que eso es una especie de patronato. Todo el que iba a buscar sus medicamentos, la gente tiene muchas enfermedades cutáneas y esto funciona como si fuera una ONG. Un hijo de un capitán en ese momento, yo pertenecía a la patrulla a pie. Y la patrulla a pie tenía ese servicio ahí que yo no le encontraba lógica. Bueno, pero ok, me tenían ahí. ¿Sabes la propuesta que me hizo ese hijo de ese capitán? Él era un delincuente, él era un atracador. Me dice, Willy, ahí mismo del barrio, de Los Minas, como tú estás trabajando en un centro médico, en una farmacia, alquílanos el revólver tuyo los fines de semana, tú no vas a tener que hacer nada, nosotros vamos a meter mano y cuando vengamos el lunes te vamos a dar lo tuyo y te devolvemos tu revólver. Vida real. Yo te estoy diciendo lo que me pasó a mí. Pónganle un pi a eso. Le dije, mira, hijo de tu maldita madre, tú te estás volviendo loco. ¿Sabes lo que hizo ese policía? Fue y me calentó con su papá, que era el capitán en la patrulla a pie, y le dijo, mira, le hice una propuesta, pero él no le dijo al papá en qué había consistido la propuesta que él me hizo. ¿Sabes lo que hizo el papá?
Se estaba construyendo en ese momento el túnel de la Núñez de Cáceres. Te estoy hablando del 90, del año 1990. Y en el gobierno de Balaguer se está construyendo este proyecto habitacional y al mismo tiempo el túnel de la avenida Núñez de Cáceres. Ahí había un servicio fijo de la patrulla a pie. Si a ti te enviaban a ese servicio a las 2 de la tarde, pasaba el día siguiente, eran las 6 de la tarde, a ti no te habían relevado. Ese era el peor servicio que existía en la patrulla a pie. O sea, era un castigo por no haber aceptado la oferta. ¿Cómo se llama? La propuesta indecente. No es una propuesta indecorosa y eso me iba a ser cómplice a mí. Entonces te estoy dando un ejemplo que me pasó a mí con esa anécdota. Entonces el crimen organizado siempre anda buscando esto. ¿Y cómo se explica el crimen organizado en el ejemplo que te estoy poniendo del policía que terminó con la vida de Leslie? Es que siempre se busca la manera de que se involucren de una forma u otra. O sea, ese policía estaba en un esquema. No fue un accidente de... Mira, o sea, al final, ¿qué quedó de ese caso? Bueno, él fue puesto a disposición de la justicia, ¿verdad? Se determinó todas las fallas. Vamos con la falla. Fíjate que el fiscal de Santo Domingo Este, Mircía de Guzmán, llega primero a la escena que la Policía Nacional. Pero se ve todo lo que ella vivió. Ella manejó en vía contraria. Este policía le da seguimiento. Ella pide auxilio. Se manejaron una serie de tesis porque también salió a relucir que el padre de Leslie es amigo de un ex director general de la Policía Nacional, del mayor general Ney Aldrin. Y yo no estoy haciendo vinculaciones ni con uno ni con otro, sino diciéndote, o sea, hasta qué punto, por qué en un momento determinado el mayor general Ney Aldrin se ve conmovido y se expresa con relación a ese hecho, porque muere la hija de un empresario dominicano y un profesional que es su amigo. Y también él se pronuncia. Muchas fallas en el sistema. Entonces siempre dentro de los recursos para delinquir, sea crimen organizado o desorganizado, están policías activos, porque mira lo que te presenta ese hijo de ese jefe a ti para usar tu arma de reglamento. O sea, es más fácil salir a buscar, o es más fácil buscar delincuentes dentro de la policía que buscarlos fuera. Hay una situación, es una pregunta muy importante. Anteriormente, antes de yo ingresar, y como hasta ese tiempo, yo ingresé en el 89, en enero del año 1989. En ese entonces, la inteligencia, que era servicio secreto, como se conocía, te hacía un trabajo de inteligencia en tu área donde tú vivías, que tú no sabías, que ese era el último trabajo que se realizaba para completar un expediente y que tú pudieses recibir un telegrama a través del cual te notificaban que fuiste seleccionado para que ingresara a la Policía Nacional. Eso no se hace ahora. Eso se dejó de hacer. Entonces, se perdió lo que era el enfoque de la calidad por la cantidad. Pues tú ves mucha gente que el barrio dice, pero ese tipo era un delincuente. ¿Y cómo que ese tipo es policía ahora? ¿Cómo que ese tipo ahora tiene una pistola? ¿Cómo es que ese tipo es el que me va a llevar preso a mí? Eso no se está haciendo. Eso hay que retomarlo obligatoriamente. Y otra cosa es que me quieren vincular, con lo cual yo no estoy de acuerdo, la pobreza con la delincuencia, no, ni la humildad, no. Y el sueldo de los policías, ya que tú mencionas eso, sí, William, que se ha dicho que ahora los policías ganan más y que sea pues, el sueldo cebolla que se hizo popular Darwin, no importa que el policía haya mejorado su condición salarial, a propósito que tú dices que la pobreza y la delincuencia no son sinónimos, para que se sigan manifestando casos de criminalidad y delincuencia dentro de la policía. Pero que en este gobierno dicen que le llevaron el salario al raso, ¿verdad? Si tú te vas a las unidades menores, a $500, parece que es lo que están diciendo. ¿Cuál es el valor del costo de los productos que integran la canasta básica de la República Dominicana? Pasa de 50,000 pesos. Solamente desde ahí tú tienes un desbalance, ahí hay una incongruencia. ¿Cuánto debería ganar un raso? Debería ganar, eso tú aumentándoselo de manera paulatina. $1,000. Más o menos. Tiene que tener un sueldo que sobrepase el costo de lo que es la canasta básica familiar, porque la policía de nuestro país o el Estado no cuenta con las herramientas por falta de... Pues póngale 1,500 o que no van a dar. Vamos a ponerle 1,500, vamos, sí, porque entonces se le suma la educación, claro, se le suma la salud, porque entonces que aquí todo se hace de atrás hacia adelante. Tú duras 30 años siendo policía y cuando te vas te despojan del seguro médico.
¿Te entiendes? Una locura. Una ¿Qué locura. responsabilidad institucional en el caso de David de los Santos? Muere en un cuartel, a golpes. Tú sabes que a nivel de derechos humanos, el Estado Dominicano fue condenado con relación a ese caso porque fue llevado a la Corte Internacional. Ahí hay una falla desde que se hizo contacto con él en esa plaza comercial donde él estuvo. Y todo lo que pasó. ¿Sabes que salieron a relucir muchas informaciones por su condición sexual? Y eso es verdad, Colombia, eso se permite. Te violan. Pero sin tú tener esa condición, también te violan. ¿Dónde? ¿Dentro del destacamento? En cualquier lugar que tú estés preso. Eso pasa. Porque tú sabes qué sucede. Aquí en República Dominicana hay destacamentos que presos preventivos. ¿Cuáles son los presos preventivos? Los que están condenados a 3 meses de prisión. ¿Qué es lo que usted está diciendo, William? Eso mismo, y te lo repito con más fuerza y con más claridad, que para violar un interno o una persona que esté detenido no necesariamente tiene que estar en una de las cárceles del viejo o del nuevo sistema de la República Dominicana. En cualquier destacamento a usted lo violan si usted está preso. Porque hay muchos destacamentos donde presos preventivos internos, los que fueron condenados a 3 meses de prisión preventiva, a 1 mes de prisión preventiva, que deben de estar, por ejemplo, en la Vieja Victoria. Un caso hipotético, te estoy poniendo un ejemplo. Y ese preso tú no lo mandas a la Victoria, pero tú lo dejas en uno de los destacamentos de los cuarteles de Santo Domingo Norte, a que cumple esos 3 meses. Y ahí hay una componente entre el Ministerio Público, entre la Policía Nacional, entre el director regional de la Policía Nacional de esa área, y te dejan los presos que en vez de cumplir la prisión preventiva en cárceles públicas, sea del viejo sistema, del nuevo sistema de carcelario de República Dominicana, lo hacen en cuarteles. Yo fui comandante de la policía en Baní, y en el destacamento que le dicen el Fundo, que es la parte alta de Baní, yo estuve a punto de cancelar un coronel, era teniente coronel. ¿Por qué? Entonces él entendía, porque él era más antiguo que yo en la institución, pero entonces yo coronel, él teniente coronel, y yo comandante del departamento, y él inspector de una área. Yo me tiré a ese destacamento y yo encontré más de 30 presos preventivos condenados 3 meses, 6 meses, 1 año de prisión preventiva en el destacamento. Pero era que esos presos condenados era lo que financiaban todo lo que necesitaba el cuartel. El que mandaban ahí a esa supervisoría era como un premio para que recibiera todos esos cuartos. Yo que no lo recibí y que hice un rebú, me calenté con los fiscales de Baní, me calenté con el director regional, porque todos esos presos había que sacarlo de ahí y llevarlo entonces a la cárcel pública de Baní, que funciona donde está la sede de la policía preventiva en Baní. Me quedé impactada con el tema de las violaciones. Melvin, Paul y Pito, si eso lleva a Pito. Cuando usted dice lo violan dentro de los destacamentos, ¿lo violan otros presos o la dotación que está ahí policial? No, lo violan otros presos, porque es que siempre, o en la mayoría de los casos, hay muchas componendas. Tú siempre tienes un preso ahí, muchas veces es a propósito, que para que tenga una cárcel de esa donde fue condenado, donde se dispuso el sistema de justicia de República Dominicana que cumpla la sanción que se le ¿Y el juez de ejecución de la pena dónde está? El juez de la ejecución de la pena es una figura jurídica que solamente se acude a él para que se ejecute una condena, una sentencia, un dispositivo. ¿Y no procura que se conduzca el reo hasta el destino final de la sentencia? No, porque es que siempre hay una componente. ¿Cuántas personas no se han encontrado aquí? Por ejemplo, ¿cuántas personas no se han encontrado aquí que son condenados para purgar, vamos a suponer, en la primera fase del proceso, 3 meses para cumplirlo en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres? Vamos a suponer un caso hipotético, un policía, porque el hecho cuando lo cometió estaba activo. ¿Y dónde tú lo encuentras, el policía? En el Centro de Corrección y Rehabilitación en Operaciones Especiales, Mano Guayabo. Pero mire, ahora yo me desayuno, general, que tú puedes tener una coerción de 3 meses y tú dures 3 meses en un cuartel. Y dura más también. Yo fui el jefe del DICRIN en Dajabón.
Tuve muchos choques allí. Yo fui un hombre muy frontal, muy conflictivo, porque yo me enfocaba en hacer mi trabajo bien. ¿Y eso trae conflicto? Sí, claro que sí, porque yo afectaba intereses, Sí. entonces, y no es de que yo soy un santo para que la audiencia no se vaya a confundir. Ah, pero esto es un mesías. No, lo que pasa es que yo me enfocaba en hacer mi trabajo como se debe, porque yo cobraba un sueldo, poco o mucho, cobraba también un incentivo, poco o mucho, yo me adapté a vivir de sueldo. Yo nunca quise hacer, de que déjame buscarme este chismá por aquí, déjame agregarle otro poquito por aquí, déjame permitirle a Juancito Trucupey que funcione allí para que me traiga una dádiva, me traiga una prebenda. No, yo me enfoqué en vivir de mi sueldo. Por eso puedo hablar hoy donde quiera. Y desafío a cualquiera, el que tenga una información, porque siempre existen las informaciones en Colombia y la gente se queda, no, suéltela y nos vamos al debate. ¿Cómo usted sobrevivió siendo diferente en el sistema? ¿O por eso lo retiraron tan joven? Sí, eso también tiene vinculación. Yo sobreviví porque yo me adapté a mi condición de vida. O sea, si yo en un momento determinado me quería dar un trago y yo lo que podía comprar era una botella de ron de 500 pesos, yo no hacía gestiones para comprar uno de 5,000. Yo compraba el que yo podía comprar. Y muy pocas veces acepté dádivas y prebendas. Y hoy vive su vida tranquilo. Feliz. Tenemos que ir a Herrera. ¿Pudo manejarse mejor? ¿Qué es lo que le dicen a los muchachos, los policías, cuando van a esos barrios calientes? Expliquemos el caso. Eso es un desastre. Si nos vamos directamente al caso, eso fue un desastre. La primera pregunta que hay que formularse es que este adulto joven, hoy fallecido de manera violenta, un tiro en el pecho, mortal, hay que preguntarle al policía, porque vi al abogado diciendo que él se sintió amenazado. Bueno, pues entonces yo le pregunto a ese abogado si él conoce los protocolos del uso racional de la fuerza, si él sabe cuáles son los elementos constitutivos de esa norma, que todo policía debe estar empoderado de la misma. El primer elemento constitutivo de eso, del uso racional de la fuerza, es la proporcionalidad. Ese joven en ningún momento fue una amenaza para el policía. Fíjate que de manera, yo no sé ni siquiera cómo calificarlo, cómo él actúa, porque él se va llevando al que ellos tenían una interdicción policial, violando todos los protocolos. Colombia, es que aquí, ¿cómo debió ser ese protocolo? Lo primero es que cuando usted, fíjate que te hablé con relación a San Cristóbal, en la muerte de los pastores, te dije cómo deben ser diseminados los anillos y que uno es que enfrenta a los que vienen. Pero la seguridad desplegada tiene que proteger al policía que va a accionar con la interdicción. ¿Tú recuerdas que te lo expliqué? Totalmente. Voy ahora al punto. Es que los policías de República Dominicana no nos gusta cumplir con los protocolos. Fíjate que ese policía tiene la cartera de ese ciudadano en sus manos. Él saca todo lo que hay dentro de esa cartera, lo coloca de la parte trasera de una motocicleta y va colocando. No, ¿dónde está el seguro? Pero él no tiene unos guantes puestos en sus manos. El policía que va a hacer ese trabajo, lo primero que tiene que hacer, ¿quién va a hacer la seguridad pública? William, Carlos y José Enrique. Ok, pues entonces yo voy a hacer el cacheo. Explique ahora qué es seguridad pública, cacheo, cuál es la función de cada uno de la dotación. La seguridad pública es proteger el perímetro o proteger la escena. Es un protocolo. Eso no porque si la escena hubiese estado protegida, no entra el inocente joven a acercársele. Y ¿cierto? Si hubiese entrado uno de los que están desplegados en el anillo, protegiendo la seguridad pública, haciendo esa seguridad pública como se debe, lo controla. Porque el muerto a quien se le acerca es a quien va conduciendo al ciudadano que ya pretendían llevarse detenido. Que uno de los otros miembros hubiese podido impedir ese acercamiento. Si hubiese estado desplegado correctamente como establecen los protocolos. Señores, qué importante la gente que está viendo este programa, tener una persona experta. Y yo les preguntaba a Linares, que es abogado, pero ahora tenemos a un policía general retirado que ha estado en patrulla a pie, que ha sido miembro del DICRIN, que nos está explicando cómo esto se llama anillo para proteger una escena. Entonces, había alguien que tenía que ser la seguridad pública. Claro, porque no estaba haciendo eso. ¿Qué estaba haciendo ese? Es que eso se coordina. Todo lo que se ve es que los policías estaban distraídos. Fíjate que en un momento determinado... Desastre. Desastre. Hay uno que está grabando con un celular.
Hay uno de los policías que está grabando. Yo le pregunto, ¿ya no están, la cámara no están ya todavía? Porque si tuvieran la cámara en la indumentaria... Buena pregunta. Eso es... Por eso es que me dicen, a mí me dicen, pero tú parece que eres enemigo del presidente. Digo, no, lo que pasa es que si tú en campaña haces un anuncio y en el desarrollo, eso va dentro de la transformación, de la profesionalización, de la tecnificación de la Policía Nacional, y tú dices que se ha hecho una gran inversión para logística de ese tipo, la body cams, entonces ellos no tenían body cams. Hay que preguntar de quién era ese teléfono que utilizó ese policía para hacer ese video. Que mientras hacía el video con el celular, entonces descuidó su seguridad pública. Bien, el cacheo, ¿qué es el cacheo? El cacheo es el registro. Que debería tener guantes. Llama una interdicción también, el término correcto. Tenía que tener guantes. Obligatoriamente, te voy a decir por qué. Muchas veces, aquí en República Dominicana, los ciudadanos suelen esconder dentro de sus carteras sustancias narcóticas. Puede ser polvo, puede ser el vegetal es la hierba, puede ser el rocoso es la piedra, el crack, que ese entonces se desmorona, se coloca la hierba, se le tira eso por encima, eso se le llama un diablito, eso es lo que lo usan los piperos, lo que andan pidiendo en los semáforos, eso mata, eso acaba, eso explota. Entonces dentro de esa cartera es posible que haya residuos de droga y de manera natural uno se lleva la mano a los ojos, a la nariz, a la boca. Y si tú le das una prueba de antidoping después a ese policía, te va a dar positivo. Y es posible que él no consuma. Sí, pero por no aplicar los protocolos como se debe, se hace vulnerable. Pero ya que usted toca eso, yo pregunté en una nueva mañana que si cuando tomaron preso a ese muchacho y a toda la dotación se le hizo un antidoping. Porque para mí, yo no lo estoy acusando de eso, debería ser dentro de los exámenes que se le hizo a ese muchacho con ese brote de violencia. Sí, porque el antidoping lo que te va a establecer si ha consumido y qué tipo, porque eso lo que te da, mira, es un porcentaje y tú tienes que establecer si esa persona ha consumido algún tipo de medicamento, si tiene una prescripción. ¿Cuántos estaban? ¿Cuántos miembros tenía esa dotación? Yo vi ahí en la escena, yo veo como 5 o 6 más o menos, porque fíjate que andaban, para completarte la respuesta, yo vi 2 motocicletas, eso es lo que se llama dobles. En la motocicleta, lo lógico es que sean 2, el conductor y el componente. Pero ellos también tenían una camioneta, que eso es lo que se llaman corredores. Del de atrás se llama componente. Cuando la gente se saluda en los barrios, mi componente, el que va atrás en el motor. ¿Me estás entendiendo? Sí. O porque hacen un trabajo en conjunto. Bien, pero el componente es el que siempre hace las labores de seguridad, porque el que conduce nunca debe soltar el guía del vehículo que está conduciendo. El que conduce no debe involucrarse en ningún tipo de seguridad pública. Entonces, si escuchando al general William, me surge una respuesta a una pregunta que yo me he hecho sobre cuál debe ser el entrenamiento que recibe una dotación policial cuando sale, que ya vemos que doble se llama cuando anda en el motor uno adelante y uno atrás, el de adelante no deja el guía, el de atrás el componente, el de la camioneta se llama corredores. Dijo que está el cacheo y el seguridad pública, interdicción y seguridad pública, pero todo eso está descrito. ¿Por qué no se ejecutó en el terreno? ¿Por qué no se ejecuta en el terreno? Y hemos visto tantos videos virales de abuso policial. Porque si usted se lo sabe, ¿alguien se lo enseñó? Y no lo aprendí en este gobierno. Que es por ahí que debemos entrar. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de comandante tú eres. Por ejemplo, yo no creo en la teoría cuando me dicen que cada comandante tiene un librito. El que me viene así me tiene a mí de frente. Porque yo le digo, sí, es verdad. Cada comandante tiene un librito. Por el primer librito que hay en la Constitución de la República. El segundo librito que hay es la Ley Institucional de la Policía Nacional. El tercer librito que hay son los protocolos de actuación que tiene la Policía Nacional. Entonces, en su conjunto eso se llama doctrina. Entonces, eso es un librito. ¿Dónde está la diferencia? En el cómo. ¿Qué es el cómo? Es cómo ese comandante desempeña sus funciones. Cuando usted va a despachar miembros de la Policía Nacional a las calles a trabajar, que me hiciste una pregunta ahorita y los miembros de la DICRIN no están para realizar patrullas preventivas. DICRIN es una unidad técnica profesional reactiva. Si no ocurren casos, DICRIN no entra a trabajar. Y vuelvo y te continúo ahí. Tú lo formas, los miembros, eso se llama arenga. Te van a entrar 20 miembros, te cambia el turno. Amanecieron los que estaban. Tú haces relevo a las 8 de la mañana.
En un momento determinado, los que están más cerca tú vas relevando porque si no va a dejar el espacio geográfico sin patrullas. Otra cosa, que esta gente lo hacen. Ellos tienen 10 patrullas desplegadas. Pues entonces ellos llaman las 10 patrullas al destacamento y en una hora ese espacio geográfico, su área de responsabilidad está sola porque ellos no han hecho relevo. No relaje, hombre. Entonces tienen los general. ¿Cómo que no relaje? ¿Cómo va a ser? Como yo te lo estoy explicando, que es así. Entonces se llevan lo que son los salientes. Pero los entrantes también están en el destacamento y no lo han diseminado. Una estrategia, ¿cuál sería? Tú tomas las 2 patrullas que están más cerca del destacamento o el área más vulnerable. Tú llevas eso al destacamento, lo releva y vuelve y manda esa patrulla de nuevo a la calle. ¿Por qué gente con la experiencia que usted tiene, o no sé si es así, usted me corrige, cuál es la participación de ustedes, ex generales, generales retirados, como se diga, en la reforma policial? ¿No hay un consejo de no sé cómo se llame, de generales, de experiencia? No, que a mí no me van a utilizar ahí. Mira qué pasa. ¿Por qué no? ¿Usted no estaría dispuesto ¿Usted no estaría dispuesto a usar? Pero que ellos no me van a llamar, Colombia. Yo sí. Es lo que te estoy diciendo es lo siguiente. ¿Por qué no me van a llamar? Porque ellos podrían llamar y decir, bueno, localízate a William, porque a mí policialmente me conocen por Martínez, localízate a Martínez. Y vamos a pedirle a Martínez que sea asesor de nosotros. Martínez se crió en la DICRIN, Martínez trabajó en inteligencia. Viene de un barrio. Viene de un barrio. Martínez fue DICRIN en Dajabón, Martínez fue DICRIN en Santiago. Un tipo que fue patrullero a pie. Fue comandante del área donde se intervienen los teléfonos. O sea, tengo muchas cosas que aportar, pero si no me llaman, yo no me voy a ofrecer, Colombia. ¿Cómo es que se llama el jefe de la policía de ahora? Andrés Modesto Cruz. Mayor general. Mayor general. Que no Mayor tiene general. ninguna formación. Mayor general. Andrés Modesto Cruz. Andrés Modesto Cruz. Aquí está el talento de William Reyes. ¿Él me conoce a mí? Puede, pero si no, nos escribe al DM o nos escribe al WhatsApp 849-501-1549. Yo creo que la experiencia, el legado de los generales que saben, y ustedes lo están viendo aquí en este programa, de lo que debe hacer una dotación en una escena. Y yo quiero ir a esa escena, y es una pregunta que me han hecho mucha gente y la voy a compartir. La gente ha cuestionado la foto del que entregaron con la foto del video del incidente. Y es posible que estén cubriendo al verdadero asesino o qué fue lo que pasó, porque el que se ve manipulando la escena es más clarito y el que entregaron es más morenito. ¿Qué pudo haber pasado ahí? No, yo lo analizo inverso. Yo lo analizo inverso. El que está en la escena es el de tez oscura. Y el que aparece de tez más clara, que fue trabajado con inteligencia artificial, dando un mensaje. Yo fui el policía que maté, que hice esto, que yo que. Eso es una alteración. Eso es una alteración. O sea, el que entregaron, el que mató. Sí, porque fíjate que... Pero se hizo viral una foto de uno más clarito. Pero fue la gente que lo trabajó eso adelante. En un momento determinado, el policía... Hay una confusión que ven, que yo lo voy a aclarar. Está bueno que me trajeras. El policía que se vinculó y condenó con relación al caso de la muerte de la arquitecta, eso es un asesinato, Leslie, porque allá le dieron persecución, allá le dieron seguimiento, pidió auxilio, no recibió ayuda de nadie, luego él dispara y la mata. Ese policía en un momento determinado, la gente, por eso que yo digo, hay que tener cuidado cuando tú vas a dar una primicia, tú tienes que tener cuenta. Entonces la gente, Colombia, y tú no se lo puedes impedir, han empezado a postear fotografías y lo quisieron vincular con la escena. Fíjate que la policía, cuando se expresa, dice, fue apresado en flagrante delito. Y el que ellos llevan es el policía uniformado, que yo lo critiqué eso también, uniformado, con su chamaco, se llama traje de faena, con su casco, y van y se lo entregan a la fiscal, y se ve una escena muy montada, muy trabajada, un guión mal preparado. La fiscal con su arrogancia, ¿y dónde está la pistola? O sea... ¿Usted cree que debieron dejar que él se cambie la ropa pero claro que vaya que de sí, civil? pero claro ¿Y a usted que qué le sí. pareció que vaya el mismo jefe de la policía a darle el pésame? Mal. Pero como quiere, malo. Criticaron el tema de no, yo te voy a decir por qué. porque no fueron a solidarizarse. Este hombre va a solidarizarse con la familia, también lo critican. Pero, ¿qué fue lo que él le dijo al padre del muerto, a la víctima? Yo estoy aquí, escúchame, yo estoy aquí en mi condición de padre.
Yo no estoy aquí en mi condición de director general de la policía. Entonces, si tú fuiste allí en tu condición de padre, usted debió ir vestido de civil, usted no debió ir vestido de policía. Son dos cosas muy diferentes. Porque si tú... Usted está pidiendo mucho, William. No, espérate. Y si él andaba con esa ropa, todo pasó en el calor. No, mentira, porque es que el director de la policía vive en el palacio y tiene una habitación. Y dentro del vehículo también. Es que tú tienes que medir lo que tú vas a decir y el impacto que eso va a tener. Porque si tú no estás allí en condición, mire, yo estoy aquí, me estoy solidarizando como un padre que yo soy, no como director de la policía. Entonces usted no tenía que estar uniformado allí. Pero lo otro es que un colega nuestro se le acerca y le dice, le pregunta, ¿qué va a pasar con el coronel de aquí, de Herrera? Se ha pedido un clamor de la población para que él sea trasladado. Diego te dirá, se va a hacer una rueda de prensa. Y ahí hay otro fallo en la Policía Nacional. Ese coronel, Arnott del Carmen, se utilizó en Santo Domingo Este, en Vivienda, como un comunitario. Era el enlace entre los presidentes, no le estoy retando mérito a su función, no. Lo que pasa es que hay que aclarar. Él era el enlace, porque yo trabajé en Vivienda, con rango de capitán. Él era el enlace, Arnott, entre la Policía Nacional y los presidentes de juntas de vecinos. Había una reunión con el presidente de la Junta de Vecinos del sector La Grúa. Arnold, localízalo, dile que el general lo necesita para tal día. Y que vengan otros presidentes de juntas de vecinos. Ese era su trabajo. Cuando a ti te van a designar comandante de un departamento, el enfoque es otro, porque tú vas a desempeñar una función operativa. Y para tú desempeñar una función operativa, tú debes haber sido mínimo sargento de guardia, motorista, patrullero, a pie, montado, porque esa es la función que tú vas a desempeñar. Entonces, no es una casualidad que en Santo Domingo Oriental se pidiese a voz popular, a una sola voz, que ese coronel fuera también relevado de allí porque la población no estaba de acuerdo con los protocolos que él ejercía sus tareas. Entonces, también lo ¿Qué eran como esos protocolos? Que no aplicaban, que no conectaban, porque no lo estaba haciendo de manera correcta. Pero lo que pasa es que Arnott tiene debilidad, porque Arnott no fue formado para desempeñar la función de comandante de departamento preventivo. No es porque tú seas coronel, a ti te van a desempeñar. ¿Tú sabes por qué Arnott estaba allá? Te lo voy a decir responsablemente. Porque está en Yabao con el general Eddie Pérez Peralta. Eddie Pérez Peralta era director regional en Santo Domingo Oriental y tenía a Arnott allá. Cuando él sale de ahí y se va a Santo Domingo Oeste, entonces él solicita el traslado de Arnott para allá. Y aquí entra la gran pregunta. Ahora la pregunta la voy a hacer yo. Si la Policía Nacional tiene un departamento que su nombre es Evaluación del Desempeño, que no es porque William Reyes esté en Yabao con el general Juan de Dios. ¿Y qué hay de bueno ahí que hay que buscar una enllavadura para estar ahí? Porque el poder político tiene el brazo metido hasta el fondo. Pero ¿qué de bueno tiene esa demarcación que hay que estar ahí en Yabao? Es que aparece, donde quiera va a aparecer. Si tú te vinculas con el crimen organizado, porque droga no venden donde quiera. Entonces te va a entrar a tu cuarto como quiera, donde quiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate que Arnott no es sometido a una evaluación del desempeño. Entonces Arnott, el general Eddie Pérez Peralta le hace un memorándum, solicita recursos humanos que se lo designen comandante de ese departamento policial. Pero no se toma en cuenta toda la queja de la población donde él desempeñó el mismo cargo. Es eso lo que te quiero vincular. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que el departamento de desempeño, de evaluación del desempeño de la Policía Nacional, se lo aplican al que esté en desgracia, cuando nadie te quiere. Cuando hablamos de todos estos abusos policiales, ¿se debe a la falta de formación, presión institucional o hay una cultura de abuso? El resumen de estos casos que he presentado, para que pasemos ahora a hablar un poco del DICRIM, ¿a qué usted cree que obedece? Todo aplica. Las tres variables que diste, todas las anteriores, todas A, B y C son correctas. Sí, pero te lo puedo decir cómo. Mira, cuando sucede una situación como la que está viviendo la Policía Nacional ahora, que el director general de la institución tiene muchas falencias. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú dices, yo me crié en un cuartel, pero hay que ver con qué rango tú llegaste a ese cuartel. Criarse en un destacamento, ¿tú sabes qué es lo que significa? Haber sido sargento de guardia. El sargento de guardia es el que recibe las denuncias, el que recibe las querellas, el que maneja el destacamento. El oficial del día es el que está a cargo de todo. Entonces el sargento de guardia viene siendo como una especie de ayudante.
es el que sabe de la operatividad, todo lo que se hace en el destacamento, de manera administrativa. Porque para eso tiene la parte operativa la manejan los patrulleros. Entonces, si tú nunca desempeñaste ese cargo, tú no sabes qué va a exigir para que un destacamento funcione bien, ni para que los patrulleros apliquen los protocolos como se debe. Porque tú no sabes, si yo soy regional y el director general de turno no tiene esa formación, no sabe cómo me va a entrar. Él tiene que creer lo que yo le diga, eso es una parte. Lo otro es que cuando generales que sí entienden que tienen el perfil para ocupar el cargo y ven que le ponen, me voy a reservar el tema para que después tú no me digas. Le ponemos un pito, dígalo. Bueno, cuando te ponen una chancleta es que te ponen un policía que no tiene ningún tipo de formación y te lo ponen ahí porque está enllavado. ¿Se llama chancleta? Le dicen chancleta, sí, y tapitas también. Entonces, cuando te ponen una chancleta... Ya tú sabes, Cookie, cuidado con aceptar chancleta sí, aquí. Cuando te ponen una chancleta por encima de ti, que tú sabes que no tiene ningún tipo de formación para desempeñar el cargo. ¡Una chancleta, qué bueno! Entonces tú te sientes mal. Yo le digo batata a gente que... Bueno, sí, batata pero policialmente chancleta, tapita. Ok. Para que sepas. Entonces, ¿qué resulta? Dame un diccionario del lenguaje policial. Se te crea una crisis interna en la policía, porque esos generales que entienden que tienen el perfil, entonces comienzan, mira, a crear situaciones, ruidos, para que te tengan que remover del cargo. Y más con él, ¿tú sabes por qué? Te guardo otro dato. Él es hoy un mayor general, ¿verdad? ¿Quién lo ascendió a general de policía? ¿Quién? Luis Abinader. O sea, lo que te lleva a ti tiempo, o sea, cuando él lo hace en general de una estrella, fue Luis Abinader que lo ascendió. Porque es que él, el primer director general de la policía, Eduardo Sánchez González, el director de ahora y el subjefe de la policía, Esteban, ellos los tres estudiaron la maestría de seguridad y defensa en el MIDE. Yo estaba haciendo la especialidad y ellos la maestría. Entonces, ¿qué resulta? En el 2015. Entonces, Danilo Medina asciende a Eduardo Sánchez González a general de policía, de una estrella. Es el graduado, entonces, de honor, es el que tiene que hablar en base a nosotros, porque es el que tiene más rango de todas las escuelas. Pues yo estudié en las Fuerzas Armadas, lo que la gente conoce como el Diplomado de Estado Mayor, lo que dicen el DEN. Se supone que cuando un coronel realiza esa capacitación, tiene todas las condiciones para ocupar la posición más alta de la institución a la cual pertenece. No es para que a ti te pensionen. ¿Tienes la idea? Entonces, ¿qué resulta? Danilo lo hace general a Edward. Danilo, Luis Abinader entonces, por algo que se dio ahí, porque era Pilarte que iba a ser jefe de la policía, un hombre que llamado con Hipólito, le dan eso a Hipólito, una vinculación de empresario, designan a Edward. Entonces, mira. ¿Pero qué es lo que usted está hablando, general? Porque todos los generales lo hacían de un presidente. No, espérate. Lo que pasa es que el presidente Abinader no puede hablar porque se ha jugado su mejor carta. Porque ese general hoy de 2 estrellas, él lo llevó de coronel a general de 1 estrella. Y volvió y se jugó otra carta y lo lleva a general de 2 estrellas. Ese general es de Luis Abinader. El jefe de la policía. El jefe de la policía. Y designó allí un general con debilidades en lo que es su historial. Porque es muy bueno cuando tú eres coronel que a ti te manden al IPES y tú vayas a impartir una materia. Porque ya tú eres egresado de una universidad. Pero no porque tú vienes con esa trayectoria policial. O sea, para ser jefe de la policía, obligado hay que tener trayectoria policial. Pero es que tú vas a ocupar la máxima posición de esa institución. Entonces, ¿cómo tú aplicas un liderazgo fallido? Cuando tú no conoces la intríngulis de esa institución. O sea, y es lo mismo tú irte al IPES a dar una materia, a que tú entonces te designen comandante. Es que la experiencia se adquiere cuando tú eres comandante de departamento. Pero también hay sentido de cuerpo. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión filosófica. ¿Qué órdenes reciben los muchachos que salen a patrullar a los sectores calientes? O sea, ¿qué llevan en la psiquis esos muchachos gatillo alegre? ¿Qué le dicen los superiores? ¿Qué responsabilidades tienen los superiores? Eso se hace. A los policías en un momento determinado se hace lo que se llama abrir zafra. No me dejas de desarrollar la otra idea ahí porque tú no manejas ese tema. Pero es que usted es un diccionario andante. Abrir zafra. Vamos a tener que hacer una segunda parte de el lenguaje, conociendo el lenguaje, el diccionario andante de la Policía Nacional. Abrir zafra consiste en que cuando los índices de la criminalidad están muy altos,
eso se hace de manera tras bambalina, como se podría decir. Entonces se hace una coordinación. Se buscan 10 o 20 de los tigres que estén más calientes. Y lo que la gente dice, le di en carta blanca, fuego. ¿Qué significa carta blanca? Bueno, todo el mundo sabe, carta blanca es que te den para abajo. El mismo 29. Que te den para abajo, el mismo 29. Que te den para abajo. Póngale 29. Pero te estoy diciendo. Entonces, ¿De 29 qué? ¿2 de qué y 9 de qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué 29? ¿De dónde sale? Porque cada cosa debe tener, ¿verdad? El que no sirve para nada le dicen chancleta, ya entendí. No, pero esa de parte de los muertos te lo voy a decir como dice Bienvenido Rojas, ese distinguido cronista y editor deportivo de República Dominicana. Él dice la 37. 3 en el pecho y 7 pies de profundidad en la tierra. Yo me sabía ese, pero el 29 no lo sé. ¿Por qué 2-9? Ok. Que la zafra, se abre zafra. Se abre zafras. Entonces, en esos sectores, siempre hay tigres que están calientes, los que están más calientes. Vamos a darle para abajo a fulano, 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 fulano y fulano. Se arma eso, una escena. Aquí con la quema, por ejemplo, bueno, le dieron carta blanca. Sí, aquí con la quema se decía así, pero era que ya él tenía órdenes de arresto. Pero fíjate cómo se demuestra con el caso de Kiko La Quema todos los fallos que tiene el Estado de la República Dominicana. Y así como lo hizo él, se hacen en otros lugares. ¿Por qué? Kiko La Quema, ¿qué hacía? Compraba recetas, te compraba un motor. Sí, que estaba vendiendo droga. Sí, pero ¿dónde interviene el Estado? Que ahí que está el fallo de la seguridad en nuestro país cuando no, solamente lo quieren enfocar a lo que es la policía. Entonces, muchachos, antes de irse a la calle a patrullar, tú tienes que orientarlo. Tú tienes que saber cómo están las estadísticas en tu área, porque ellos son por cuadrantes. Sí, lo tienen organizado de esa manera. Porque hay mucho que hay veces que tú no tienes los recursos suficientes y lo dejas que te patrullen el área entera. Pero si tú quieres, no, mira, vamos a concentrarnos en la parte sur. Vamos a hacer un operativo ahí. Usted sabe cuáles son los que están calientes. Vamos a buscar fulano, ¡pam! Y vamos a darle. Eso es una acción legal. Mire, general, ahora me acuerdo cuando Polanco Gómez le dijo, y a Cacón que no se entregue. Sí. Eso es una especie también de carta blanca. Sí, realmente, claro, porque a Polanco se le preguntó, ¿pero por qué usted quiere que no se entregue? Entonces él respondió, para nosotros salirlo a buscar, yo responsablemente. Cuando un jefe de policía toma una decisión de esa manera. Era harto que lo tenía Cacón. Es porque, no, y que había matado un teniente coronel de la policía muy querido, Pedro de la Cruz. Un hombre que tuvo muchas debilidades, pero se crió en el área de investigación. Porque mira, el trabajo dignifica. Lo que pasa es que cuando tú te quieres involucrar en una tarea que tú no estás formado, tienes problemas. Entonces Pedro es un hombre fotógrafo, trabajaba en el Palacio Presidencial junto con otro hermano que también llegó a coronel. Pedro era teniente coronel en ese momento. Se crió entonces siendo el encargado de la sesión de robo en el INVI de Sabana Perdida. Entonces este tipo como sargento estaba ocupando un puesto de un oficial. Y él duró mucho tiempo ahí porque el área no era muy buena. Entonces él, por el prestigio que le daba, bueno, yo soy encargado de sesión, y se mantenía. Entonces a Pedro lo conocía todo el mundo en el área de investigación. Pedro es un hombre de investigación. El Polanco Gómez se siente mal, un hombre también de investigación, y sabe cómo se desarrollaron todos estos hechos. Y dice, bueno, que no se entregue Cacón. Vamos a dejar uno vivo para que diga cómo es, por a Cacón que no se entregue. Para nosotros, ¿y qué pasó con Cacón? Bueno, los resultados están. No me acuerdo, así fue. ¿Se le dio carta blanca? Sí, con Cacón se abrió zafra, claro. Entonces, abrir zafra en eso consiste, te iba a decir, para mantener la coherencia. Cuando un jefe de la policía se pronuncia de esa manera, es porque eso está aprobado. No es una decisión que él toma de manera unilateral. No has hablado con el jefe de la policía, con el presidente de la República. Es consultado con el ministro de Interior. Otra falla de este gobierno, de la gestión de Luis Abinader, porque es que han involucrado la figura del ministro de Interior y Policía en lo que es la operatividad de la Policía Nacional, funciones que son incongruentes. El ministro de Interior lo que se debe encargar es de la parte política. ¿Y qué es la parte política? Gestionar los recursos que necesita la institución. ¿Cómo se ha logrado invisibilizar al jefe de la policía y que se le cargue el dado de todo lo negativo a la ministra Farideh Raful? Yo nunca había visto en eventos anteriores que el odio político, social, fuera más hacia la ministra que hacia el jefe de la policía. ¿Qué pasó ahora? Es que hay una mala aplicación en el rol o en los roles con relación a las funciones. Aquí se hace todos los lunes ese encuentro
¿verdad? Para trabajar el tema de la seguridad ciudadana y la defensa. Es un consejo. Eso fue creado mediante decreto. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Ha pasado la figura del ministro que desempeña el cargo de ministro de Interior y Policía a jugar un rol que nunca lo había jugado. Entonces se ve la figura de quien ocupa la posición máxima de Policía Nacional desplazado. Se ha vinculado desde Chuba, que desde que entró esta gestión. Porque te voy a dar un ejemplo. ¿Y cuál es la estrategia de eso? O sea, ¿qué se procura? No, que el ministro de Interior y Policía tenía que estar en su oficina y si usted quería algo con el jefe de la policía, usted tenía que socializarlo con él. Por eso fue que Candeliel un día le dijo al fallecido Subelví Bonilla, le dijo, lo digo. Mire, come mierda, el jefe de la policía soy yo, usted está allí en su oficina. Aquí el que tiene grano para esta vaina soy yo. Yo soy el que sé de los policías, usted no sabe de policía. Pero en el organigrama es así, el ministro está por encima y abajo está Pero esa es la parte política. O sea, en la vida real no es así. No es así, porque si de ser así, no debe decir entonces, porque hay una incongruencia. Porque ¿qué dice la Constitución con relación a la Policía Nacional? Que la Policía Nacional es una institución apolítica, ¿verdad? Obediente al poder civil, dependencia del presidente de la República. Ahora, en lo que es la organización estructural, está por debajo, es organizada, porque debe pertenecer a un ministerio, al de Interior y Policía. Si yo te digo que la Dirección de Migración es una dependencia también de Interior y Policía, y ella tiene ese rol con relación a la migración, o sea, tú no la ves, pero forma parte el ministro de Migración cuando está esa reunión allí. O sea, el cuerpo de bomberos también es una dependencia de Interior y Policía, es un conjunto. Pero ella, el protagonismo que se le ve más hacia la Policía Nacional que las otras funciones que debe desempeñar. Y por eso es demandar, es para hacerle daño a ella eso. Porque bueno, entonces todo lo de Bol que antes cogía el jefe de la policía lo coge Faride. Tiene que cogerlo porque ella está involucrada en un rol que no le corresponde. ¿Y quién determinó eso? Eso lo determinó Luis Abinader ahora, de darle ese rol a ella. Lo implementaron con Jesús Vázquez, con Chu. Pero es que no lo dice el organigrama, ¿sí o no? No, porque el organigrama lo dice, pero no en la parte operativa. Es que son dos cosas. Ella como parte administrativa de organización estructural, el ministerio, no vamos a quitar el nombre de ella, el ministerio, si sacamos el organigrama de Interior y Policía, donde viene la ramificación, la primer figura después de la presidencia, es el ministro, el Ministerio de Interior, hablando como de manera institucional. Y de ahí dependen Policía Nacional, Dirección General de Migración, exacto, y así sucesivamente. Entonces, de cada de esos órganos, si viene entonces más abajo, entonces por eso que tú puedes hacer. Quiero recapitular la pregunta de la responsabilidad de los superiores, de qué se le dice a los muchachos cuando van a patrullar. Hablamos de abrir zafra, carta blanca, darle 29, 37. Hablando de reformas para que no vuelva a pasar lo de Herrera, lo de Boca Chica, lo de San Cristóbal. El sueldo de $500 a $1,500 tampoco hará la diferencia. Si tienen cámara enganchada en el traje, tampoco hará la diferencia. General, desde su experiencia de echar los dientes en la policía, ¿cuáles reformas deben hacerse? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se deben programar, educar, nutrir los agentes que van a los barrios? Hay una sociedad violenta, no es solo de la policía. Hay una gran cantidad de narcóticos rodando en los barrios, hay violencia social, intrafamiliar, jóvenes y niños que se crían solos. Entonces, ¿qué usted propone? La primera propuesta es que la Policía Nacional no debe ser politizada. A estas autoridades se le ha ido eso de la mano. Por ejemplo, yo te voy a responder, pero te voy a ir describiendo qué está pasando. Tú ves a Diego Pesqueira. Diego Pesqueira es influencer de la policía, uniformado. O sea, eso conecta con la policía. Diego Pesqueira uniformado, ir a un sitio de donde venden comida, a comerse un yaniqueque, a comerse un sancocho, a comerse un cocido. O sea, eso no manda un buen mensaje. No, porque eso no es el direccionamiento de la Policía Nacional. ¿Hasta qué punto la fiebre de las redes están desdibujando la institucionalidad? Ese es uno. Porque tú no puedes tratar de conectar la policía con quien desempeña el cargo de vocero. Fíjate que él va a un espacio y no va al otro. Cuando mataron a la mujer que fue a la unidad de género, a Santo Domingo Este, que el abusador estaba acechándola, cuando ella sale, que él le entra a tiro frente al colmado Alma Rosa, que la mata adentro, Diego Pesqueira fue a esa escena, ¿no? ¿Verdad?
pero hay otras escenas en las cuales él no va. Entonces, si tú quieres... Pero es que nada más Dios puede ir a todas partes, general. Pero espérate, no. Es un protocolo de cómo tú lo vas a hacer. Pero el vocero debe ir a todas, o se va a volver loco porque están pasando muchas cosas. Pues entonces no vaya a ninguna. Y recopila la información que te manda el policía de la escena y te lo manda el DICRIM. Entonces, en tu condición de vocero, desde tu despacho, entonces usted da la rueda de prensa. Esa es una. Usted no puede ser influencer, te está comiendo ya ni No, pero eso cantando. Estaba cantando en estos días. No, eso así. Pero un ser humano, bueno, pero sin uniforme lo puede hacer. No, pero espérate. Es que cuando él va y se presenta a un lugar, no es Diego Pesquera que está ahí, está hablando el vocero de la Policía Nacional. Él está representando una institución. O sea, no me lo pueden individualizar. Que se concentre en su función. Te compro esa, está bien. Eso es lo primero. Que no sea influencer, Diego, ya tú sabes. Lo otro es que cuando usted designa un comandante de departamento en un lugar, usted tiene que someterlo a una evaluación del desempeño para saber si ese coronel o quien sea, si ese que usted quiere designar allí, tiene las competencias para desempeñar ese cargo. Si las tiene, él va a saber exigir. Él va a saber implementar el liderazgo que realmente se requiere para eso. Porque él sabe qué es ser patrullero a pie. Él sabe qué es ser patrullero motorizado. Él sabe qué es ser componente en una doble. Él sabe cómo funciona el DICRIM. Pero si tú no sabes eso y tú me estás designando porque yo estoy enllavado contigo, porque estoy frío contigo, a ti no te importa que eso se te haga. General, ¿qué es lo que significa enllavado? Ya que estamos haciendo un diccionario de palabras de la policía. Enllavado es que yo gozo del aprecio de quien sea mi superior en ese momento y a él no le importa mi formación, sino que yo soy una persona potable y confiable para sus intereses particulares y por eso entonces él me designa en un cargo X. En llave, es como diría Hipólito. A Euclides no me lo toquen, que es en llave mío. No, y como lo dijo también el que estaba en agricultura ahora, Limber Cruz también, esa es una cuota política. Ese también es en llave mío, caramba, yo no he podido enllavarme con una gente de esa. ¿Quién es en llave de política? Diamorfa. Diamorfa, hijo de Hipólito. No, eso ya es más que un en llave. Un hijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no eres coherente para aplicar la evaluación del desempeño, ¿por qué tú me le quieres aplicar la evaluación del desempeño a los policías que están sin funciones, esos oficiales superiores, que nadie lo quiere? ¿Pero por qué nadie lo quiere? Porque son duros, son macanas. Hay algunos que son corruptos. Bueno, pero entonces en esos casos sí, bueno, déjalo sin funciones. Pero al que macana, al que duro, ¿por qué tú no lo quieres? Porque no te va a responder a ti, porque no te va a buscar lo que tú quieres. Tenemos que cerrar. ¿Qué hacer para que no se repita la escena de Herrera? Empoderamiento de los policías a todos los niveles. A nosotros nos formaron diciéndonos los dos movimientos que tiene la Tierra, cómo está compuesto el mundo. A nosotros nos enseñaron eso y siempre nos lo han dicho. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer, el policía? Fue lo que te dije, se llama arenga. Usted lo orienta. La parte más caliente que tenemos, en tal lugar que están poniendo más música. Vamos a disuadir. Porque por eso que te he dicho, el pilar más importante de la seguridad es la prevención. Pero ahora que usted ha mencionado la música, ¿desde cuándo es que se ha convertido, aunque hay mucho ruido, y yo en eso he apoyado a Faride, en el tema del control del ruido? Señor, estuve en Uruguay y eso es una delicia. Por ahí no suena ni un mosquito. Un país desarrollado hace muchos años de Sudamérica en ese sentido de paz social. Pero ¿por qué que hay que estar embromando tanto a la gente porque oiga una musiquita en su casa? Que una gente no pueda salir de su casa. No, son dos cosas raras, Colombia. Cuando tú dices musiquita en tu casa, a cuando yo vengo ahí en la esquina y te pongo entonces, tú no has visto lo que es ahora, lo que ellos le llaman ambientación. Yo lo sé. Cuando hacen esos teteos. Yo lo sé, pero muchas de las imágenes que han llegado es embromando a una gente con una cosita de jugar domino, que ni con música, en la acera de su casa, con este maldito calor que hace. Mira qué Dios pasa. Perdóname, ¿verdad? Pero un calor que nadie lo aguanta. Mira qué pasa. Se convierte en una persecución que irrita a la sociedad. Oye, ¿qué pasa? No voy a defender a la policía en este caso. Lo que pasa es, oye, cómo es que eso se maneja. Si hay un establecimiento, un colmado, te voy a decir, un colmadón, que tiene varias denuncias de que ahí los decibeles, hay alteración del orden público. Estamos de acuerdo ahí. Ahí se le viven tirando con frecuencia. Y es posible que uno de esos días que se te tire, tú no tengas la música encendida, pero tiene un histórico. Y es un punto de concentración. No hablo de colmadones, yo hablo de gente en vivienda. Ojalá, mándenme imágenes al DM o al WhatsApp, sí. 849-501-1549.
se la muestro. Cuando Está bien. pasa en casa, oye, ¿qué pasa? Compro eso, pero le voy a preguntar otra cosa. ¿Por qué es que hay que quitarle los motores a la gente y llevarlo preso? Explíqueme. ¿Usted es abogado también? Sí, sí. Explíqueme, deme la explicación de eso, que fue el altercado que dio al traste con esta desgracia. Sí, no, ahí yo estoy de acuerdo. Yo buscaba la forma, cuando ejercí funciones como policía, que si me iba a involucrar en eso, si no era un motor que yo lo iba a llevar para fines de investigación, yo se lo dejaba al DGC. Que venga el DGC y lo fiscalice. ¿Por qué? Porque, oye, ¿cuál es la situación? Porque ¿para qué está la DGC, verdad? Yo se lo dejaba al DGC. Y el DGC era que hacía su función. No, pásaselo al DGC. Porque es que hay una disposición también del Tribunal Constitucional que dice que no se deben incautar las motocicletas. Es verdad que hay un negocio atrás de eso con los policías, con los presos y con los motores. Pero claro, por eso lo sabe todo el mundo aquí. Y no puede decir el director de la policía que está en el cargo que él no lo conoce, que él no lo coja. Bueno, eso es otra cosa, pero todo el mundo lo sabe. Colombia, ¿cuántos motores no van a los destacamentos? Y tienen que pagar 2,000, 5,000 para que le entreguen en la motocicleta. Y muchas veces para que no se lo manden al DGC, para que se lo entreguen desde ahí. Y muchas veces para que no se lo lleven preso, también le dan un soborno al patrullero en la calle para que no se lo lleve. Pero eso se vive, el pan nuestro de cada día en República Dominicana. Entonces, no está facultada la Policía Nacional para llevarse eso y hacer esas incautaciones, pero aquí no sé cómo eso funciona. Por ejemplo, si no está facultado y está DGC y usted dice que es un negocio que ningún jefe de la policía lo puede negar, ¿por qué sigue pasando? Es que hay un sistema, hay una estructura. Wow. Entonces, hay que ver de qué manera esa estructura será desmoronada. ¿Cuánta sangre más hace falta para que se desmorone esa estructura? La primera parte, ¿cuánta qué? ¿Cuánta sangre más hace falta? Solamente voluntad, únicamente. Y que todo el que tú vayas identificando que esté vinculado, tú le das. Te voy a dar una información antes del cierre. Aquí todo el mundo sabe que hay una vinculación, porque no me dejaste hablar de los miembros del DICRIM, de los miembros del DICRIM, de los miembros del DICRIM con muchos fiscales. Los fiscales tienen miembros del DICRIM. Yo no estoy obligado a revelar mi fuente, eso es lo que estoy hablando. Tienen miembros del DICRIM favoritos. Por ejemplo. Todo el mundo tiene sus favoritos. Por ejemplo, Juancito Trucupey comete un homicidio. Óyeme bien, te demuestra que fue en defensa propia, porque eso tú tienes que demostrarlo. ¿Tú sabes lo que te hacen? Para macutearte, te lo declaran de orden público. Dejan que, porque lo que andan buscando es que aparezca un querellante, pero es para explotarte. Porque te mandan, el policía que tienen de confianza y te dice, búscate 500,000 para resolverte, para no declarártelo de orden público. Búscate 1 millón, que ese policía está autorizado por los fiscales con los cuales trabaja. Ustedes saben que eso es así. Coge los cuartos, va donde el magistrado le dice, mire magistrado, mire los cuartos aquí. Mírelo aquí donde están. Ah, pues no se lo declare de orden público. Si tiene prisión preventiva, vamos a solicitarle que le varíen la medida de coerción para que tenga entonces una presentación periódica, un impedimento de salida y el pago de una fianza a través de una compañía aseguradora. Eso se hace aquí en la República Dominicana. Eso es una componente. Policía del DICRIM con Ministerio Público. Y ellos lo saben. Jenny Berenice lo sabe que eso es así. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, pero es que hay que destruir eso. Pues son organizaciones de crimen organizado. Yo tengo una persona, óyeme, mata a uno frente a la casa. Oye, ¿qué hicieron estos dos delincuentes? Ellos vienen en un motor. Llegan a un lugar, se paran, y al tipo que ellos le vienen dando persecución para quitarle el motor, el de atrás se apea, coge el motor, sale un policía que vive ahí en el entorno a defender a la víctima, tira un tiro y mata a uno de los delincuentes. Entonces los delincuentes lo que hacen es que se van en el motor que ellos despojaron a quien le estaban dando seguimiento. Pero el motor que ellos se habían robado antes, lo dejan en la escena. ¿Tú entendiste lo que yo dije? Un intercambio. O sea, ellos lograron, a la persona que ellos le venían dando seguimiento, ellos lograron llevarse ese motor. Pero el motor en que ellos se estaban transportando, ellos lo habían robado antes. Y ese motor se le queda en la escena. Porque cuando el policía le da el tiro al componente, al que va atrás, él se tira atrás y 2 calles más atrás él cae. Wow. Al fiscal que le tocó conocer ese caso, hizo
pidió prisión preventiva para el policía. ¿Tú sabes por qué? Porque ese policía tiene un pariente que es fiscal y entre esos dos fiscales hubo un problema. El fiscal que es pariente del policía le agarró y le sometió a un agente al otro fiscal por un tema de drogas. Una guerra de fiscales. Pero ya te quieren cobrarle. ¿Por qué nunca se habla de la corrupción del Ministerio Público? Se habla de la corrupción de los políticos. Pero ven que te voy a dar el punto. Al policía, el tribunal no le impone, no acoge el pedimento del fiscal y lo que se le impone es impedimento de salida, una garantía económica y presentación periódica. ¿Sabes lo que le dijo el fiscal? La última vez que le tocó la firma. Te me salvaste en tablita. Y tú sabes quién es. Llámame para que tú veas. ¡Ay! Te me salvaste en tablita. Hice todos los malabares para buscarte un querellante y no apareció. Y él le dijo, ¿por qué no va a aparecer? Porque esos son unos delincuentes. No. Lo que pasa es que fulano, mencionó el otro fiscal, me la debe. Me sometió un agente. Entonces él se dio cuenta que el policía es familia de ese otro fiscal. ¿Quiénes son peores, los policías o los fiscales en materia de corrupción en componenda? No, esos son todos los mismos, porque que cuando tú te prestas, son iguales, porque cuando tú te prestas para una situación dolosa de ese nivel, es porque tú también eres un delincuente. No, tenemos que ir, me quiero ir con dos cosas. Regáleme, en las jefaturas de quien hubo más sangre en intercambio de disparo a abrir Zafra, 29, 37. ¿Cuáles han sido las jefaturas más sangrientas? No manejo las estadísticas, pero sonó mucho la de Candelier, sonó mucho. Yo tengo mis reservas con Candelier porque yo siempre digo que usted tiene que ser coherente. Y aquí habemos muchas personas que vendemos nuestra alma al diablo para estar frío con todo el mundo. Y la espinita que tengo con Candelier, que fue Lionel que lo nombró como jefe de policía, pasa el 2000 y en el 2000 Hipólito lo ratifica y viene y se pronuncia. Ahora sí hay voluntad política, es una traición para mí. Para mí es una traición. Entonces, Candelier, en segundo lugar, ¿cuáles más sonaron? Sonó Guillermo Guzmán Fermín también sonó esa. Sí. La de Polanco Gómez también sonó. Déjame ver, hay otra ahí, espérate que se me queda. Déjame ver. ¿Tú sabes dónde bajó? ¿En qué jefatura bajó? En la de Marte Martínez bajó un poco por el caso del senador Darío Gómez y también la influencia de que... Y en la de Santana Páez también no fue tan alta. No fue tan sangriento Santana Páez. Sí, pero que lo que pasa es que con Santana, un científico, es que se aplique el modelo de gestión de seguridad ciudadana, que es un término antiguo, pero se logra aplicar con él por la formación policial de Santana Páez. Una de las mejores gestiones policiales que hay, esa de Santana Páez. Me parece que ahí no fue tan sangriento. Pero Simón Díaz, ¿te recuerdas? Cuando él asume, tengo que dar un dato de Marino Zapetti ahí, antes de cerrar. Cuando Simón Díaz asume la vocería de la policía y en esa jefatura de Marte Martínez, en el gobierno de Hipólito, se venía con esa cultura de que debería reducir los intercambios de disparos. Y eso era lo que se estaba tratando de lograr. Entonces, Simón siempre llevaba esa voz cantante fuerte. No, tienen que bajar. Mira, se apresaron sin matarlo, porque yo trabajé en ese caso, el senador Darío Gómez. Entonces, ¿qué resulta? Que ahí bajó un poco. Pero lo que te iba a decir con Marino Zapetti, que viven guapo. Viven guapo. Séame lo que es amigo mío, hombre. Sí, no pero en esta conversación. Pero lo que pasa, no, lo que pasa es que es en llave mío, diría Hipólito. Él fue vocero de la policía. Mira, con Euclides no se metan, que es en llave mío. ¿Tú sabes que Zapetti fue vocero de la policía? Sí, yo creo que sí. Ah, no me digas eso. Sí, yo creo que sí, de agricultura o de la policía. No, fue vocero de la policía. Sí. Y según la fuente, ¿tú sabes por qué renunció? Que hizo una bemba. Según las fuentes cerradas, él quería que lo ascendieran a coronel, de civil a coronel. No es malo. Bueno, es malo. Bueno, es malo para la institución. Mire, si a mí me ponen, mire, si a mí me exigen o yo tengo que resolver de que en la dirección de comunicaciones de la policía mínimo hay que hacerme generala. No, porque si tú te vas mínimo. No, porque entonces te va a vincular con algo que tú no tienes formación, pero tú vas a aprovechar todo lo que tiene el cargo. Ah, por eso usted sabe lo difícil. Pero no tiene que ser el rango. Y lo sacrificado que es asumir esa posición y el riesgo de la vida. Pero es que el rango no te da conocimiento. Terminamos con la lista de las jefaturas y el cierre general
Estamos en un clima en barrios, usted que ha sido de la patrulla de a pie y todo eso, de más violencia en la historia que nunca, o esto lo hemos vivido antes. Tú déjate la mejor pregunta al final. Usted sabe, yo soy de una pregunta. Tú eres dura, tú eres dura. Colombia, eso se ha vivido siempre aquí en la República Dominicana. ¿Tú sabes dónde que está el fallo? Te voy a decir dónde está el fallo. El fallo está, que está conectando tanto esto ahora, por el explote de las redes sociales y por cómo se maneja el tema de la seguridad ciudadana en esta gestión, con esas informaciones todos los lunes. O sea, Farideh Raful en la más reciente dice que los dígitos son 1, pero que estaba hablando de 6. Pero si tú me das, entonces tú preguntas, tenemos 48 feminicidios en lo que va del 2026, la más reciente fue ayer ahí en Santo Domingo Norte, tenemos 126 muertos por lo que se llama intercambio de disparos. O sea, es incongruente, es incompatible que ella diga que los índices de la criminalidad son históricos en la República Dominicana y la población lo que está viviendo son los más altos niveles de violencia, de delincuencia, de conflictos sociales. Y otro error más grave que ellos cometen aún es que quieren decir que los muertos por conflictos sociales y por violencia no te inciden en lo que es los índices de la criminalidad. Ahora yo le pregunto, que soy un técnico en eso. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que pretende implementar la gestión de Luis Abinader para atacar y reducir a su mínima expresión los homicidios por conflictos sociales y por delincuencia? Porque eso es violencia, porque eso se vive en los espacios geográficos. Entonces, ¿es culpa de la población que exista esta descomposición social en este momento? Sí, pero es del gobierno, porque no lo están enfocando como se debe, no lo están atacando como se debe, porque es que la seguridad, cuando tú solamente la enfrentas a nivel de policía, está fallando, porque entonces, y te voy a cerrar con esto, una política de Estado, sin vincular esto a temas de política partidista, porque es que creen que uno es loco. Aquí se implementó el Plan de Seguridad Democrática. ¿Tú sabes cuántos subplanes tenía ese plan? Es una política de Estado integral. 17. De ahí salieron las mesas de trabajo. De ahí salió el Observatorio de la Seguridad Ciudadana. De ahí salieron las casas de acogida. Y así sucesivamente. De ahí se desprendió un subprograma que se llamó Barrio Seguro. Y eso quedó desarrollado de cómo debía seguir creciendo. ¿Tú sabes lo que hizo Danilo Medina? Cuando asume, enemigo de Leonel Fernández políticamente, cambia eso y le pone vivir tranquilo, pero solamente lo enfoca con la Policía Nacional, integra a las Fuerzas Armadas a las labores de prevención y de seguridad, y esto se ha perdido. Viene Luis Abinader, porque cada quien quiere dejar una impronta. Entonces, ¿cuál es la estrategia de seguridad que tiene este gobierno? Ninguna, porque ellos fueron en el 21 a Cristo Rey y lanzaron una estrategia integral de seguridad, gastando recursos, 4 camionetas chocando en la calle, y hoy no sabemos los resultados. Nos vamos con una cápsula, lo prometí en el programa con Linares. Yo quiero que usted le diga en un minuto a la población si se enfrenta a una dotación policial, un motorista o en cualquier altercado social que se lo va a llevar preso, cuál debe ser su conducta ante la no aplicación de lo que usted explicó ahorita, el protocolo. Si la policía no aplica el protocolo para que usted no se deje matar, díganos qué debería hacer el ciudadano, ya que sabemos que la policía no está haciendo el protocolo como debe. Bueno, yo en ningún momento voy a proponer la violencia de parte de la población, ni el irrespeto tampoco hacia las autoridades. Entiendo que las autoridades han cometido mucho desliz con la no aplicación correcta de los protocolos. Si bien es cierto que están para hacerlo, pero tampoco no es menos cierto que la población ha tomado esto ya como una costumbre de faltarle el respeto a las autoridades, ir encima. Cuando usted se va cuerpo a cuerpo con un miembro de la seguridad, usted tiene que esperar que se va a aplicar lo que se dice, ese principio de reciprocidad, que es la tercera ley de Newton. Toda acción trae una reacción de igual o mayor intensidad
pero en sentido contrario. Entonces, ¿qué debe hacer la persona, el muchacho, el joven que está viendo un policía que se lo quiere llevar preso? En vez de discutir que tírame, ¿qué debería hacer? Es para salvarse, ¿eh? Irse al destacamento. Tranquilo. Y no ofrecer resistencia. Porque entonces, pero es que lo violan allá, usted dijo, en el destacamento. Ahora entiendo por qué no se quieren ir. No, pero irse al destacamento y todos los parientes, los municipios que quieren entonces salir en auxilio para evitar que esto entonces los controles no sean aplicados como se deben los protocolos. Entonces déjalo que se lo lleve al cuartel y allá entonces ustedes van, porque la situación es que como quiera que sea, un ministerio público tiene que involucrarse y se va a determinar si tiene una orden de arresto. Si no tiene una orden de arresto, los policías tienen una técnica que se llama por operativos y por operativos te llevan al destacamento, pero en un par de horas tienen que soltarte después que te someten a la depuración. Lo otro es que los miembros de la Policía Nacional deben poseer la inteligencia emocional que se requiere, porque el trabajo más difícil de realizar en las calles es ser policía. A mí me han escupido la cara siendo policía. Señores, este es uno de muchos programas que estaremos haciendo y nuestro compromiso como plataforma, tenemos que ver cómo preservamos la mayor cantidad de vidas. En lo que la policía aprende a llevar los protocolos, vamos a ver cómo nos salvamos como sociedad de eventos de lo que pasaron en Herrera. Condenamos en toda la dimensión el evento sucedido y los otros abusos policiales. Ahora, con estos lamentos no se va a revivir al joven Darling Mercado. Yo apuesto a que nosotros podamos buscarnos la vuelta, como la campaña que si se hizo esa vez, policía no me mate, que yo me paro ahora. Vamos a ver como sociedad, como nosotros mismos hacemos una campaña para salvarnos, porque no podemos seguir llorando a jóvenes valiosos como en el caso de Darling. Muchas gracias, general. Siempre a la orden.